Ya estamos grabando. Sí, ya están grabando. Ya estamos grabando, Jesús, para que después lo puedas socializar con tus colegas colombianos. Maravilloso. Él trabaja en un instituto de Montessori en Medellín. Qué interesante. Qué lindo, qué bueno. Sí, es una ¿Y el experiencia tema muy de tu bonita. Y el tesis? tema, le iba a preguntar. El tema es formación docente. Mi tema estriba precisamente en una mirada distinta de los estilos pedagógicos de los docentes a partir de la relación de lo que es sus componentes de historia de vida, lo que tiene que ver con su continuum formativo y el practicum en el que se ven envueltos. Qué interesante. Bueno, acá está Wilson, también ingresó Wilson, que es de Ecuador. Hola, Wilson. Esta Hola, es una... Susi. Hola, Hola, Susi, buenas tardes con todos. Hola, Wilson. Bueno, ustedes son Hola, los Virginia. especialistas que hacen las capturas de pantalla, ¿no? Con la profesora. Eso se lo encargamos a ustedes. Ay, Nosotros somos que documentar seguidores fieles. son fieles y seguidores de los fans. Uno tiene que aprender de quien es tan generoso con su conocimiento, y eso es, Virginia es demasiado generosa. Sí, me consta. Una compañera extraordinaria. Acá les está diciendo una colega argentina que ha sido una secretaria y subsecretaria y directora provincial de educación en el Ministerio de Educación durante la gestión de la doctora Balaguer, Nora Reina. Además, supervisora de escuelas, formadora de formadores. La hemos invitado a que participe porque tiene mucho para decir, ¿no? También acerca de la educación. Bueno, si quieren, podemos empezar o esperamos un ratito. Como quieras, Susi. Bueno, para poner, voy a poner la presentación. Sí. Bueno, ustedes me dirán si pueden ver la presentación. ¿La están viendo? Sí, perfecto, Sí, Susana. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer una introducción acerca del espacio y además, bueno, voy a presentar a nuestra compañera disertante de hoy, que es la doctora Virginia Goffiantini, que es una doctora en pensamiento complejo, recibida en digamos, la universidad, le digo yo, de Edgar Morin en México. Es docente investigadora y es docente del doctorado en educación y coordinadora de la cohorte extranjeros en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, entre tantísimos antecedentes que tiene Virginia, ¿no?, en su currículum. Pero muy especialmente para mí es un orgullo presentarla, como fue un orgullo presentar también a Jorge Lina en el encuentro anterior, porque las dos fueron alumnas mías del núcleo histórico epistemológico hace ya muchos años, y me siento muy orgullosa de que los alumnos, que nosotros aquí les llamamos estudiantes, superen a sus maestros. Así que para mí es un orgullo muy grande tenerlas a las dos participando de estos primeros encuentros. Bueno, el tema que nos convoca hoy en este diálogo de la Techné educativa es el Kairos educativo en tiempos de pandemia, para poder pensar desde un pensamiento complejo los avatares que está atravesando la educación hoy, en pleno siglo XXI, cuando
la educación a distancia virtual parecería ser que ha llegado para quedarse, casi con carácter o pretensiones universalistas. Entonces, bueno, este espacio fue creado a instancias de un pedido de docentes autoconvocados que requieren de formación docente y muy gentilmente todos los colegas que trabajamos en la universidad pública por compromiso social universitario estamos llevando adelante este espacio. Así que bueno, los felicito a todos y a todas y a todos por estar aquí hoy nuevamente. Este es un espacio, como dijimos en la clase anterior, en clave de pensar una educación para el siglo XXI en clave de derechos humanos, de inclusión socioeducativa y democratizadora, y partimos de los conceptos, recuerden siempre, de la doxa la techne y la episteme en tensión permanente, para ir hacia una pedagogía de la praxis, ¿no? En tiempos de pandemia global y de virtualización de la educación, creo que amerita una mayor atención. Aquí he repetido una de las diapos de la clase anterior, que se denomina las problemáticas que nos convocan y provocan para pensar la educación, ¿no? No solo pandémica, sino post-pandémica. Esta problemática de los docentes que no cuentan con una formación docente continua, y menos aún en la modalidad, en contextos complejos y profundamente desiguales. En un contexto de la complejidad, cabe hoy más que nunca trabajar este tema que Virginia nos trae hoy, ¿no? Para poder reflexionar, no solo sobre la complejidad, para trabajar en las incertidumbres del siglo XXI y de este tercer milenio, sino de trabajar con dispositivos tecnológicos y con estudiantes, algunos que tienen alta disposición tecnológica y otros que tienen muy baja disposición tecnológica. Cómo ingresar tanto docentes como estudiantes a la cultura digital y al cambio tecnológico desde políticas públicas que aún tienen a estos sectores vulnerados y excluidos en medio de una deuda social educativa que todavía no se ha podido zanjar. Bueno, las demandas son precisamente contar con políticas públicas que nos llamen a pensar en nuevos formatos, nuevos diseños curriculares, un currículum minimalista, como afirma Mariana Maggio, ¿no es cierto?, con mayor flexibilidad de tiempos y espacios académicos, con pensar la calidad educativa y la calidad curricular, pero en términos de justicia social, de justicia educativa y de justicia curricular, como nos convocan Conner, como nos convoca Julio Torres Santomé, como plantea Sousa Santos, como plantea en este momento Scliar y la propia disertante que tenemos hoy. El gran, entonces, desafío es nosotros, con compromiso social desde la universidad pública, poder armar esta red de formación docente continua con acciones pedagógicas y didácticas que despierten en nuestros colegas para que al mismo tiempo despierten en sus estudiantes, como decía Edith Litwin, una motivación genuina con buenas prácticas de la enseñanza para poder lograr buenos aprendizajes. Y aquí vamos al tema de hoy. ¿Cómo pensar la formación docente desde la complejidad? Ilya Prigogine, digamos que es uno de los maestros y fundadores de esta teoría, un físico, químico, sistémico, catedrático universitario de origen ruso, que fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus investigaciones que lo llevaron a crear el concepto de estructuras disipativas, de las cuales nos va a hablar Virginia, en el año 1967. Virginia acá lo que está estudiando en profundidad y nos trae hoy es el tiempo. Por eso puse dos
si ustedes se fijan, dos fotos del plan Vuelvo a Estudiar virtual y otra de esos estudiantes al graduarse. Yo les pediría si pueden bajar los audios, algunos que hay retorno. El tiempo para Prigozhin precede al universo. El universo es el resultado de una transición de fase a gran escala. El universo sería el resultado de una inestabilidad sucedida a una situación que le ha precedido. El universo que conocemos sería entonces el resultado de una transformación irreversible, de un estado físico cuando el tiempo se transformó en materia, que esto es lo que Virginia va a explicitar. Esa ruptura de la simetría en el espacio es consecuencia de una ruptura en la simetría temporal, es decir, de una diferencia entre el pasado y el futuro. Por eso Virginia nos habla y viene investigando profundamente esto del kairos educativo. En términos generales, el kairos presenta la vida como el reino de lo no lineal, de la autonomía del tiempo, de la multiplicidad de las estructuras, algo que no se ve en el universo no viviente. La vida se caracteriza por la inestabilidad, por la cual nacen y desaparecen estructuras en tiempos geológicos. Y aquí a mí se me ocurrió traer un regalo para Virginia, que es un cuadro con la alegoría del tiempo gobernado con prudencia por Tiziano, que fue un pintor veneciano que en el año 1565 pinta este cuadro, que realmente es una alegoría para el tiempo, y que lamentablemente debido a una pandemia muy grande que acosó también en Venecia, muere al año siguiente, en el año 66, con su hijo Horacio. Y si ustedes se fijan en esta fotografía que parece tridimensional, van a encontrar a Tiziano, que es el anciano, en persona a la izquierda, a Horacio, el hijo del maestro, a Marco Veselio, el hijo y nieto de los anteriores, para representar con tres animales, si ustedes lo ven abajo, ¿sí?, esta trilogía del tiempo. Pero atrás hay una escritura en latín. Esa escritura en latín, y creo que sintetiza este tema del cual va a hablar Virginia, refiere que desde la experiencia del pasado, el presente actúa con prudencia para no malograr las acciones futuras. Esto la verdad que es una enseñanza extraordinaria para todos los maestros y maestras que recién se inician, ¿no? Los maestros y maestras, los docentes nobles, y para todos los jóvenes que integran nuestras propias sociedades. Recuerden siempre esto, desde la experiencia del pasado, por eso de Sousa Santo habla de que los docentes enseñamos el saber saber o el saber sabio. El presente actúa con prudencia, o sea, las generaciones presentes deben actuar con prudencia para no malograr las acciones futuras. Nos deja una gran enseñanza, no solo educativa, sino para la vida. Y acá viene una especificidad que por supuesto la va a explicitar Virginia y se las va a hacer mucho más fácil que este resumen que yo pude concebir aquí, con los 4 principios de la termodinámica. Ustedes saben que la segunda ley de la termodinámica viene anudada a la teoría del caos. Y entonces lo que sostiene es una serie de principios que se oponen a esa primera ley de la termodinámica, porque lo que se plantea en esta segunda ley es la posibilidad de los movimientos entrópicos, ¿no? Como después del caos se necesita una organización y luego de esa organización
se necesita un orden, pero para que devenga un nuevo desorden, que es lo que a los docentes nos cuesta tanto comprender, y por eso a veces nos cuesta tanto interpretar la realidad y poder pensar en nuevas formas de enseñar y de aprender. Este principio, estos 4 principios de la termodinámica tiene un principio 0, que dice que si 2 sistemas están en equilibrio térmico, independientemente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio térmico entre sí. Este principio nos ayuda a definir la temperatura. El primer principio de la termodinámica es un sistema cerrado donde se puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, acumulando energía en forma de energía interna. Este principio es una generalización del principio de conservación de la energía mecánica. El segundo principio es la entropía, esto de lo que yo les hablaba hoy, del universo siempre tendiendo a aumentar. Existen 2 enunciados equivalentes, el enunciado de Clapeyron, que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menos temperatura a otro de mayor temperatura, y el enunciado de Kelvin-Planck, que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de este calor en trabajo. Y el tercer principio de la termodinámica sostiene que la entropía de un sistema se aproxima a un valor constante, así como la temperatura se aproxima al 0 absoluto, con la excepción de los sólidos no cristalinos, como el vidrio. La entropía del sistema es el 0 absoluto, es típicamente cercano al 0 y es igual al logaritmo de la multiplicidad de los estados cuánticos fundamentales. Los principios de la termodinámica son leyes de la física, más precisamente agregaría de la microfísica, fundamentales, y son aplicables a otras ciencias naturales, pero también, si ustedes han podido leer los 7 saberes de la educación del futuro, de Edgar Morin, como todos sus escritos acerca, ¿no es cierto?, de el azar, de las incertidumbres, nosotros podemos aplicar, y lo hemos aplicado al plan Vuelvo a Estudiar Virtual, los principios que anudan con la educación y nos ayudan a pensar en la educación, no solo en una complejidad biológica, ¿sí?, en cuanto a creación continua, sino a pensar en sistemas dinámicos inestables que sostengan 3 principios fundamentales, que es el principio dialógico por un lado, que lo tuvimos en cuenta en el plan Vuelvo a Estudiar Virtual en todo su desarrollo teórico, que 2 lógicas antagónicas al mismo tiempo pueden resultar complementarias, que eso con las teorías cartesianas nunca lo habíamos podido lograr. Otro principio, que es el hologramático, que es poder pensar con un pensamiento complejo en ideas de autoproducción y autoorganización. Por eso acá les puse estos dibujos. También pueden pensar, ¿no es cierto?, en un bucle retroactivo que va y que viene para poder pensar cómo se producen esas autoproducciones o autoorganizaciones. Acá yo les puse 2 figuras del rayo láser. El rayo láser, si no se hubiera desarrollado esta segunda ley de la termodinámica, nunca se podría haber inventado o descubierto, ¿sí? Por otro lado, hay un principio recursivo organizacional que nos dice que ya la suma de las partes no es igual al todo, sino que es más que el todo porque existe el azar. Existen las incertidumbres y en estos tiempos de pandemia, más que nunca tenemos que pensar en cómo poder llevar adelante sistemas educativos que puedan contemplar estos principios, ¿sí?, para poder pensar en la educación del siglo XXI. Hoy los estudiantes nos hablan de los sistemas 3D, 4D, 5D, etcétera, etcétera, y los docentes todavía vamos
por las escaleras del sistema educativo cuando ellos ya están con ascensores supersónicos. Hay que poder pensar con un pensamiento complejo. Voy a ir cerrando. ¿Cuál fue el ADN del plan Vuelvo a Estudiar Virtual? Recuerdo que en una reunión que tuvimos con expertos, una de ellas, la doctora Piramonti de Flaxo, cuando terminó nuestra disertación y planteamos, ¿no es cierto?, este pensamiento de la pedagogía popular latinoamericana, anulado al pensamiento complejo y al pensamiento sociocrítico, y pensamos en estos módulos interdisciplinarios minimalistas, esto de menos por más, como dice Mariana Maggio, nos dijo, ustedes han penetrado en el genoma del sistema educativo. Y yo no me olvidé más de esto, por eso puse estas dos gráficas, ¿no? Por un lado la estructura del ADN, fíjense que es característica de ese pensamiento complejo, ya Virginia lo va a explicar, y la idea de archipiélago, el mismo elemento que une es el mismo elemento que nos separa. ¿Cuál es? El agua. Cosa que nunca pudimos ver lo diverso, cosa que nunca pudimos ver lo desigual, porque en realidad nos enseñaron que lo que nos une es la igualdad de derechos, la igualdad de educación, pero en realidad lo que nos deberían haber enseñado es que lo que nos une son las diferencias, porque todos nosotros somos diferentes. Entonces acá traigo a colación otro concepto que es el de las noctilucas en el mar, porque una colega de UNESCO Uruguay, la doctora Echeverralza, cuando presentó el libro del plan Vuelvo a Estudiar Territorial, nos dijo que nosotros éramos las noctilucas en el mar, porque esta propuesta no se había visto nunca en América Latina. Y entonces, para resumirla, quiero recordar cuáles fueron nuestros principios iniciáticos. El pensamiento popular latinoamericano con la pedagogía popular latinoamericana, el pensamiento complejo y la pedagogía compleja, la mayéutica socrática para parir el conocimiento, la dialéctica, ¿sí?, y la dialógica con estos autores que a nosotros nos han interpelado, como Sócrates, Heráclito, Freire, Morin, y este juego de articulación entre la doxa, la techné y la episteme, ¿sí?, para ir de la mayéutica a la praxis. El pensamiento sociocrítico y reflexivo con la pedagogía crítica de autores tales como Freire, Giroux, Peter McLaren y otros tantos, pero también hicimos críticas a la pedagogía crítica, desde Moacir Gadotti, porque en realidad no todos los pedagogos que dicen ser pedagogos críticos son críticos, entonces hay que reflexionar mucho sobre esto. ¿Y qué lugar le cabe a la reflexión-acción para una recapitulación de lo que nosotros hacemos como docentes todos los días? Y entonces allí pensé esta pregunta, ¿cuáles son los aportes de la pedagogía de la complejidad? Y entonces tomé una cita de la propia autora, que vamos a tener hoy como expositora, de lujo, que dice que cada día resulta más evidente que el siglo XX se inauguró a partir de la extrañeza de su horizonte, como se ha analizado en numerosos artículos, tanto propios como de la numerosa literatura existente sobre el tema. Esta extrañeza deviene de las profundas rupturas epistemológicas producidas en el contexto planetario a partir de fuentes autocríticas, en numerosos campos disciplinares que obligaron a profundas revisiones al percatarse que la realidad no es tan sencilla como parece y, por ende, sus premisas no son tan simples, universales, cerradas y perfectas. Me encantó este pensamiento de Virginia. Y acá tomé otra gráfica del Kairos educativo de Virginia,
para poder pensar en una educación como fenómeno multidimensional, en el sentido de que a la vez físico y biológico, cerebral, mental, psicológico, cultural, social, histórico, antropológico, lúdico, y Moren también habla de afectivo. El kairos educativo es un conjunto de interacciones azarosas, recíprocas y recursivas de la tríada didáctica, sujeto, pedagógicos, en plural sujetos pedagógicos, conocimiento, contexto. Procesos metacognitivos, conocer el conocimiento, transdisciplinar, superando la ruptura disciplinar. Virginia apela aquí al diálogo en forma permanente, ¿no? En contra de la educación unidimensional y bancaria, y plantea la liberación y la independencia, porque si no, lo contrario destruye absolutamente todo el sistema educativo y toda posibilidad de transformación de la realidad y también de transformación de los sujetos. El kairos educativo tiene que ver con el conocimiento, que debe saber ser contextualizado, globalizar, ser multidimensional, ser complejo, un pensamiento capaz de captar la complejidad de nuestras vidas, nuestros destinos y la relación individuo-sociedad-especie, junto con lo de la era planetaria, puede intentar establecer un diagnóstico del curso actual de nuestro devenir y definir las reformas vitales necesarias para cambiar la vida. Edgar Morin nos dice, si todos venimos a vivir y a morir del mismo modo. Educamos entonces en la recursividad, dice Virginia. Esta epistemología tiene que ver con el hecho de que todo acto educativo está mediado por el diálogo, por la autonomía, por la imaginación, por la pregunta, por el azar y por el amor. Formar a los educandos en la investigación con suficientes criterios y herramientas que despierten en ellos el deseo de profundizar esta faceta, imprescindible para conocer la realidad, determinar las necesidades y leer las emergencias, las problemáticas que aparecen en el aula, es fundamental para gestar comunidades de aprendizaje en las cuales sus educadores compartan experiencias con los saberes educativos de la experiencia que los estudiantes traen, que lo hemos tomado en el plan Vuelvo a Estudiar virtual, y búsquedas que ayuden a comprender sin mutilar la esperanza. La práctica que plantea Virginia de los formadores de formadores tiene que tender a promover procesos metacognitivos. Virginia lo va a poder explicitar perfectamente. Y aquí una imagen que se me ocurrió traer. Buscando el ADN, ¿no?, del sistema educativo, de ese ADN que nos proponía Tiramonti. ¿Y qué proponemos desarrollar en ese ADN? Un pensamiento complejo e intertransdisciplinario, acá apelo al planteo de mi colega, un pensamiento y aprendizaje acropolíptico que estamos con Virginia desarrollándolo en mi tesis doctoral, que me la dirige el doctor Avendaño, y Virginia es una colega muy generosa que está aportando conmigo, ayudándome a armar desde lo epistemológico complejo este concepto y pensar en red como desafío, como lo plantea Karina Ión. Los educadores deben aprender a navegar en un océano de incertidumbres, dice Morin, a través de archipiélagos de certeza. Y acá también se me ocurrió traer a cuenta una articulación entre el pensamiento dialógico, el pensamiento complejo, el pensamiento en red, el pensamiento algorítmico y el pensamiento dialéctico para poder enfrentar las incertidumbres desde una perspectiva multidimensional, multireferencial y acropolíptica, pensando en la acrópolis griega que ahora Virginia lo va a explicar. ¿Cómo lo pensamos y lo volcamos en el plan Vuelvo a Estudiar virtual? Aquí traigo un ejemplo trabajado en el módulo 1, que es Construcción Social de Ciudadanía.
desde un pensamiento complejo interdisciplinario en red, que ustedes después lo van a poder analizar con mayor profundidad a partir de una situación problemática que fue la naturalización de las formas de exclusión en nuestra sociedad y pensarnos como sujetos de derecho en la actualidad. Aquí les dejo el link para el que quiera verlo por YouTube y que pueda leer cómo fue planificado y cómo fue comunicado con los y las estudiantes. Le paso la palabra a Virginia, les doy otra vez la bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, Susi, por la presentación. La verdad que va a ser difícil superarte, pero bueno, la invitación es a pensar. Como ustedes saben, hoy les preparé, en función de que sé que a Susana y a mí, bueno, a Susana sé que le gusta mucho y a mí me encanta, nos vamos a ir a los griegos, porque estamos hablando de lo acropolítico, entonces nos vamos a ir a Platón. A los diálogos de Platón. Vamos a empezar haciendo referencia al eros, porque el kairos educativo no se concibe sin el eros. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice Byung-Chul Han en La agonía del eros, en su última parte de su libro, cuando habla de los diálogos de Platón. Y dice lo siguiente, es un poquito largo, pero lo vamos a hacer rápido. En los diálogos de Platón nos encontramos con un Sócrates que es seductor, amado y amante, que en virtud de su singularidad es llamado atopos. Su discurso se realiza como una seducción erótica. Por eso es comparado con el sátiro Mercias. Es conocido que sátiros y silenos son acompañantes de Dionisios. Según el texto platónico, Sócrates es más digno de admiración que el flautista Mercias, pues él seduce y embriaga tan solo con las palabras. Todo el que las percibe queda por completo fuera de sí. Alcibíades cuenta cómo, cuando lo oye, le palpita el corazón con mucha más fuerza que los impactados por la danza de los coribantes. Dice además que estos discursos de la sabiduría lo hieren como una mordedura de serpiente que le arrancan lágrimas. Hasta ahora apenas se ha prestado atención al hecho sorprendente de que precisamente en los comienzos de la filosofía y la teoría estuvieran el logos y el eros enlazados en una unión tan íntima. El logos carece de vigor sin el poder del eros. Alcibíades confiesa que Pericles u otros buenos oradores, en contraposición a Sócrates, no lograban conmoverlo ni llenarlo de inquietud. A sus palabras le faltaba la fuerza erótica de la seducción. Eros conduce y seduce el pensamiento a través de lo no transitado, de lo otro atópico. Lo demoníaco del discurso socrático se debe a la negatividad de la topoía, pero no desemboca en la poría. Platón, en contra de la tradición, declara a Poros padre de Eros. Poros significa camino. El pensamiento ciertamente osa adentrarse en lo no transitado, pero no se pierde allí. Eros, gracias a su procedencia, le muestra el camino. Filosofía es traducción de Eros a Logos. Heidegger sigue la teoría platónica del Eros cuando advierte que es tocado por el aletazo del Eros tan pronto como en el pensamiento da un paso esencial y se lanza a lo no transitado. Platón da a Eros el calificativo de filósofos, amigo de la sabiduría. El filósofo es un amigo, un amante, pero este amante no es ninguna persona externa, ninguna circunstancia empírica, es más bien una presencia intrínseca al pensamiento, una condición de posibilidad del pensamiento mismo, una categoría viva, una vivencia trascendente. El pensamiento en sentido enfático comienza por primera vez bajo el impulso de Eros. Es necesario haber sido un amigo, un amante, para poder pensar. Sin Eros, el pensamiento pierde toda vitalidad, toda inquietud y se hace represivo
y reactivo. Bueno, no lo podía resumir más porque me parece totalmente enfática la cita de diálogos de Byung para hacer referencia y contextualizar Eros. No podemos pensar el kairos educativo sin el Eros. Entonces, ¿cómo pensar el kairos educativo? Lo tenemos que pensar desde diferentes dimensiones. Es un dispositivo pedagógico didáctico que surge como categoría emergente, valga la redundancia, cuando yo estaba realizando mi investigación doctoral. Pero para pensar el kairos, nos tuvimos que ir allá lejos y, como dijo Susana, el kairos es la segunda palabra con cronos. Kairos y cronos eran dos categorías que los griegos utilizaban para nombrar el tiempo. Y el kairos educativo está pensado como dispositivo didáctico para resignificar la clase escolar de comedia. Entonces, vamos a hacer todo un rastreo histórico para poder entender de dónde viene esta categoría de kairos, enfatizada en pensar un tiempo desde lo no lineal para poder entender lo que surge o lo que se reproduce o lo que se construye en la clase escolar, en donde los sujetos pedagógicos relacionados dialógicamente, recursivamente con los otros sujetos pedagógicos, mediados por un contexto y un conocimiento, construyen en un tiempo no lineal, porque es subjetivo, es individual, es singular, construyen y reconstruyen conocimientos. Entonces nos vamos a el mito, allá a los griegos, a los pueblos helénicos, cuando nombraban que el tiempo se pensaba desde dos lugares. El tiempo cronos, como la explicación cronológica por la sucesión de los acontecimientos del día, y el tiempo del kairos, que estaba vinculado a lo religioso. Y es interesante porque Aristóteles, en su Física, un texto bastante desconocido, porque no es uno de los textos que más estudiamos, nos estudia en educación y no está tan promocionado, digamos, estudia el tiempo. Y haciendo referencia a lo que decía Susi con respecto a Prigozhin, Aristóteles dice que el tiempo es una sucesión de los ahoras y que tiene que ver con el movimiento. Aristóteles dice que el tiempo tiene que ver con el movimiento. Pero ¿cuál es este tiempo que nosotros estamos pensando en el kairos educativo? Este tiempo es un tiempo no cronológico y es un tiempo no lineal, porque se construye conocimiento. Entonces nos tenemos que venir a la primera gran pretensión de controlar el caos cuando los filósofos se preguntaban cuál es el orden del caos. Durante 35 siglos y más, el hombre, desde que es hombre, trató de controlar el caos. Esto que es azar, esto que es intangible, esto que es no lineal, y que hoy nuestros chicos vienen con esa lógica no lineal a partir de la filogénesis, como lo plantea Piaget. Para pensar el kairos educativo lo estamos transitando y lo estamos pensando desde 4 líneas investigativas bien definidas, producto de los grandes pensadores del siglo XX. Estoy haciendo referencia a Piaget con la epistemología genética, estoy haciendo referencia a Freire con el concepto de diálogo, que a su vez el concepto de diálogo lo vamos a tratar de conciliar con el diálogo de Sócrates y el diálogo de Freud, con Morán, por supuesto, con la concepción de complejidad, como todo este entramado que se va a construir entretejidamente para construir nuevas interpretaciones de la realidad. Y por supuesto, mi última adquisición, que es el estudio de los sistemas alejados del equilibrio de la mano de Prigozhin, que nos auxilian y nos ayudan para poder entender este tiempo no lineal. Porque el tiempo no lineal y los sistemas alejados del equilibrio no se pueden controlar. Por lo tanto, la construcción epistémica que se realiza en el kairos educativo tampoco se puede controlar. Por eso tenemos que pensar en procesos metacognitivos, en una didáctica y en un currículum desde el punto de vista complejo, y en metaprocesos evaluativos.
Todo esto está escrito en un libro que está en editorial, próximo a salir en breve, porque si bien el Kairos educativo es una categoría de análisis que surge en el año 2013, del 2013 a hoy ya pasó mucho tiempo, y por supuesto que se tiene que ir revisando a la luz de los acontecimientos que van surgiendo todos los días. Hay una frase interesante de Byung que dice, él no usa el término develar, pero yo sí le coloco el término develar, y yo creo que hoy en la educación y en la clase escolar devenida en Kairos educativos, nosotros debemos develar el infierno de lo igual. El infierno de lo igual. Vivimos en una sociedad del cansancio y en una sociedad de la transparencia, en donde se enaltece la mismidad, lo igual. Y el sistema educativo, como sistema educativo moderno, nace con esta pretensión universal y homogeneizante. Pero no nos dimos cuenta, o no nos queremos dar cuenta, que eso le servía para el tránsito del feudalismo al capitalismo de la modernidad clásica en el siglo XVII con Comenio. Pero estamos muy lejos de Comenio del siglo XVII, y en este siglo XXI seguimos con este infierno de lo igual. Me parece tan fuerte la anoté acá bien grande porque esto es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo seguimos reproduciendo el infierno? Porque podría haber utilizado cualquier otro tipo de palabra, pero utiliza el infierno. El infierno de lo igual. Esta mismidad. Y este infierno de lo igual se da porque estamos expulsando al otro, porque el otro es lo distinto, y lo distinto no lo puedo controlar. Que es la otra dimensión que yo necesito como fundante y esencial constitutiva del Kairos educativo. Porque este Kairos educativo está pensado, cuando con Susi estamos diciendo, bueno, ¿cómo aplicamos el Kairos educativo a la gente que no es educadora o que está lejos de la educación o que está pensando la educación desde un lugar diferente? Y justamente el Kairos educativo surge como la resignificación de la clase escolar de Comenio. Y miren que yo soy una enamorada de Comenio, me encanta, pero claro, hay que leer los textos en su contexto. Comenio, un genio total, rupturista por naturaleza, pero que hoy lo tenemos que revisar a la luz de los postulados de esa homogeneización y de esa universalización, que servía, sí, para el siglo XVII, no hoy en el siglo XXI. Entonces, yo no les voy a mostrar, porque a mí, yo soy más moderna que Susi, mi machete para hoy, que lejos está de la presentación divina de Susana y que la iba llenando en función de lo que iba diciendo Susana. Y ¿cómo tenemos que pensar este movimiento? Por eso la recuperación de Parménides, por eso la recuperación de Heráclito, por eso la recuperación de Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Cómo tenemos que pensar este movimiento desde el mito, desde la mitología griega, con Cronos y Kairos, para pensar hoy este tiempo que se ha ido modificando a lo largo de los 30 siglos de historia? Pero fíjense una cosa muy interesante. Miren, mito, edad antigua, edad media, edad moderna, y yo lo separo en siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Hasta el siglo XX hubo una sola definición de tiempo, que fue cronológico. No teníamos otra definición de tiempo. No existía un tiempo divino, porque ni en la Edad Media pensábamos en un tiempo divino. Pensábamos en una revelación divina, pero no pensábamos en un tiempo divino. El tiempo divino en la Edad Media estaba pensado solamente para la iglesia, para el discurso de la iglesia, pero no se pensaba desde otro lugar. O sea, que el Cronos y Kairos, el Kairos muere porque el Cronos vence en función de poder medir lo que nos pasaba en la relación con la naturaleza. Es lo mismo que pasó con la música y la matemática, ¿se acuerdan? Pitágoras cuando descubre la matemática en función de medir la música. ¿Qué pasa? La música no le interesó a nadie más y la matemática fue la gran vedette de estos 35 siglos de historia. Bueno, acá pasó lo mismo. Con el Kairos pasó lo mismo. Este tiempo sagrado, este tiempo divino, este tiempo que no se puede medir, se dejó de lado con el surgimiento de la polis ateniense, que se tenía que controlar cuál es el orden del caos, se preguntaban los primeros filósofos. Pero claro, llegamos al siglo XX.
siempre con este tiempo cronológico. Y tenemos los rupturistas de principios del siglo XX. ¿Quién es el que dice que este tiempo se tiene que revisar? Einstein, porque usted va utilizando la concepción de tiempo de Newton. Claro, pero Newton tenía 200 años de antelación a Einstein, y Einstein seguía pensando con las categorías de análisis de Newton. Por lo tanto, volviendo a retomar lo que estaba diciendo Susi, esta extrañeza de horizonte, que es una categoría que yo uso en todos mis escritos porque me encanta, es decir, ¿qué le pasó a Einstein? Einstein se dio cuenta de que las categorías de Newton es lo mismo que nos pasa hoy con Comenius. Las categorías de Comenius sí muy lindas, pero en la época de Comenius. ¿Qué le pasaba a Einstein? No podía relacionarse con la naturaleza y con el universo con categorías que ya tenían unos ciertos años. Entonces empieza una nueva concepción de tiempo. Y si nosotros pensamos que en el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, se construyen como ciencias la antropología, la psicología y la sociología, al fin del siglo XIX lo tenemos a Freud con el inconsciente, y al mismo momento que Freud con el inconsciente, la tenemos a Curie con el radio y a Einstein con otra categoría de tiempo. Fíjense la revuelta de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, esa categoría de tiempo hasta Prigozhin cambió 1000 veces. ¿Por qué? Porque desde la psicología se empieza a pensar, bien entrado el siglo XX, un tiempo singular. Un tiempo sociológico, un tiempo epistémico, un tiempo físico, un tiempo educativo. Entonces, en 25 siglos de historia reinó un tiempo cronológico, y en el siglo XX se empiezan a construir diferentes definiciones de este tiempo. Y este tiempo, con Einstein, haciendo una crítica al tiempo lineal de Descartes de la modernidad clásica, es no lineal, no lógico, no racional, pero no irracional, sino que tienen nuevas lógicas explicativas. Desde la física cuántica se empiezan a pensar desde las lógicas no lineales. Y acá el aporte que nosotros hacemos a la virtualidad. ¿Cómo pensar la virtualidad? Que surge justamente de las lógicas no lineales. ¿Cómo pensar dispositivos didácticos, dispositivos curriculares y pedagógicos para pensar una educación no lineal? Que no significa que es una educación irracional, sino que es una educación, como diría en términos de Prigozhin, porque Prigozhin no habla de educación, esta educación hoy, en el 2020, nosotros la tenemos que pensar como sistemas alejados del equilibrio. ¿Y qué significa esto? Que son sistemas que no tienen una única respuesta. Porque estos sistemas que no tienen una única respuesta es porque están constituidos por sujetos con cada uno una trayectoria diferente. Por lo tanto, si yo les muestro esto, ¿qué me van a decir? ¿Qué es un lápiz? Nunca me van a decir que es un mono rojo. Pero yo les puedo decir que para mí esto no es un lápiz. Que este lápiz tiene el olor al café que yo me estaba tomando cuando vino mi hijo y me lo regaló. Entonces no se puede controlar la interpretación que yo hago de este lápiz. Y que por lo tanto son todas válidas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con todo esto? Que parece bastante rebuscado, pero que en realidad es difícil armarlo, porque uno tiene que estudiar el mundo y los alrededores, pero espero que se esté entendiendo lo que yo quiero decir. Hoy, la educación lo que necesita, y lamentablemente, total no nos está escuchando mucha gente, Susana, ¿no es cierto? No lo va a repetir nadie. Lamentablemente yo a mis hijos los enseño a pensar en casa, pero les digo, en la escuela hacen lo que dice la señorita. Entonces, en la escuela se tienen que poner las orejeras de caballo, pero en casa piensen y relacionen. Entonces, ¿por qué todavía seguimos perpetuando este discurso de el infierno de lo igual? Lo leo porque tengo negado la palabra infierno. ¿Por qué seguimos perpetuando este infierno de lo igual? Si nuestros chicos y nosotros mismos no somos iguales. Hablamos de aulas multiculturales, hablamos de diferencias, pero seguimos condenando al otro. Jung, en uno de sus libros se llama
la expulsión de lo distinto. Esta sociedad que premia lo igual expulsa el distinto. ¿Por qué seguimos expulsando el distinto dentro del sistema educativo? ¿Por qué seguimos expulsando al que piensa diferente? En realidad expulsamos al que piensa, porque seguimos premiando el infierno del igual. El Kairos educativo como dispositivo curricular, didáctico y pedagógico surge justamente teniendo en cuenta las lógicas no lineales, teniendo en cuenta la epistemología genética de Piaget, teniendo en cuenta lo dialógico, lo recursivo y lo logogramático de las teorías de la complejidad, teniendo en cuenta este tiempo, que es un tiempo singular. Yo les pregunto, somos 41 personas acá. ¿Todos están entendiendo de la misma manera lo que yo estoy diciendo? No. Eso no significa que uno sea más bruto que el otro. Significa que cada uno se apropia como puede en el tiempo que puede. ¿Por qué seguimos igualando el tiempo cronológico del sistema educativo con sujetos que no somos cronológicos? Porque cada uno aprende cuando puede. Si puede, aprende, y si no puede, no aprende. Pero yo lo encorseto porque tiene que aprender ahora, porque la prueba es hoy. Entonces, el dispositivo para pensar o el trinomio para pensar, a mí me gusta hablar en binomios y trinomios bastante, es aprender, desaprender, aprender, aprender, desaprender, reaprender, evaluar, desevaluar y metaevaluar. Porque si no, seguimos en el infierno del igual. Esta doxa, esta tecné y esta episteme que nosotros estamos tensionando todos los martes en función de un tópico diferente para poder pensar la educación, esta educación no se tiene que reducir a la pandemia y a la pospandemia. Esto tiene que trascender, porque la lógica también interviniente, no solamente se piensa en el Kairos educativo una definición de tiempo distinto, una definición de construcción de los saberes de modo distinto, una definición de sujetos epistémicos, sino que también se pone a consideración y revisión los procesos metacognitivos que nosotros tenemos que enseñar y que tenemos que aprender, y el nexo del binomio enseñanza y aprendizaje no es azaroso, sino que es epistémico, porque acá tiene que entrar el discurso de lo transdisciplinar. El discurso de lo transdisciplinar tiene tres características fáciles, digamos, no son fáciles, pero lo vamos a decir fácil. La transdisciplina es compleja, es recursiva e incluye el tercero que en el siglo V a.C. Aristóteles excluyó. Porque la lógica clásica que reinó, o que reina, lamentablemente, que reinó desde el -5 con Aristóteles hasta hoy fue la lógica clásica. A es igual a B, B no es igual a C, A no es C. ¿Por qué? Porque no puede controlar lo distinto. Aristóteles ya se dio cuenta que no podía controlar lo distinto. Al no poder controlar lo distinto, ¿qué hace? Lo excluye. Entonces no existe ese distinto. Y así crecimos 25 siglos de historia, expulsando lo distinto. Desde la termodinámica, desde los sistemas alejados del equilibrio, desde esta nueva concepción de tiempo, este tercero excluido de Aristóteles incluye. ¿Y cómo se incluye? ¿Cómo se incluye? Se incluye porque de la mano de Sousa, porque de la mano de Freire, se empieza a considerar, principalmente cuando decimos cuando nombramos a estos dos autores, hablamos de epistemologías con de Sousa, epistemologías en plural del sur, y con Morán, pensamiento del sur, que no tenemos que tener esta pretensión occidental, eurocéntrica y cristiana, que el único saber válido que se tiene que transmitir en la escuela es el occidental y el cristiano. Por lo tanto, cuando hablamos de transdisciplina, no solamente tenemos que pensar recursivamente, dialógicamente y complejamente, sino que tenemos que incorporar ese tercero excluido. ¿Y cómo incorporo ese tercero excluido? Con otras lógicas, los saberes occidentales y los saberes orientales.
el pensamiento mitológico y el pensamiento nativo. Porque todos, hoy, en el siglo XXI, todos son saberes válidos y dignos de poder ser transmitidos, construidos y reconstruidos por estos sujetos. De ahí surge este kairos educativo. Este kairos educativo que se constituye desde la comunidad de aprendizaje, que se constituye desde la investigación, que se constituye como metapunto de vista. ¿Por qué? Porque para construir la categoría de kairos educativo, yo lo dije muy rápido, pero tuve que ir a estudiar todo esto. La construcción meta significa ir a estudiar todas las teorías que circulan sobre lo que uno quiere estudiar y hacer una deconstrucción y una reconstrucción compleja. Entonces, este kairos educativo, dispositivo pedagógico, didáctico y curricular, genuino, porque yo lo estoy haciendo mi construcción pedagógica de relación epistémica y con los objetos pedagógicos hace 20 años que se plantea desde el kairos educativo. O sea, que después de 20 años, en realidad lo empecé a pensar en el año 2000 y llega a la luz como dispositivo en mi tesis de doctorado en el 2013. Que son todos estos años que me llevó a mí a estudiar a Morán. Yo empiezo a estudiar a Morán a partir de que hace 20 años que doy un seminario de currículum y didáctica en los postítulos de la Universidad de Rosario, y llega a mí un texto de didáctica, hay un pie de página, que insisto, nunca leo los pies de páginas, y decía Edgar Morán, Introducción al Pensamiento Complejo, que convengamos que es uno de los libros más difíciles de Edgar Morán, y ahí empecé a estudiarlo, y bueno, todo el recorrido después con la epistemología compleja a lo largo de todos estos años, y que bueno, se pudo concretizar en el doctorado. Pero, ¿cómo pensamos este kairos educativo? Pensamos el kairos educativo desde la resignificación del tiempo no lineal, desde los sistemas alejados del equilibrio, por lo tanto, esta pretensión de la mismidad y de siempre lo igual, hay que dejarla de lado. Tratar de contestarnos cuál es el orden del caos. El caos es constitutivo de nuestra naturaleza. Nosotros venimos de una combinación azarosa de un óvulo y un espermatozoide. ¿Por qué? Si es una combinación azarosa, nosotros lo queremos empaquetar en un sistema. ¿Por qué la combinación azarosa de un óvulo con un espermatozoide da vida? Una vez que esa vida sale a la luz, nosotros lo queremos empaquetar y hacer siempre lo mismo en función de todas las instituciones que transita a lo largo de esa vida. Y recuerden, vayamos a estudiar la modernidad clásica. La modernidad clásica, bueno, Bion lo trata en La Sociedad de la Transparencia, Biopolítica, La Sociedad del Cansancio. Hace una crítica a esta modernidad clásica que crean las instituciones para controlar la conducta de los ciudadanos, de esta sociedad moderna que se estaba constituyendo. Y seguimos con el mismo dispositivo. Hoy no son las instituciones, o son las instituciones más la web, que nos controla toda nuestra conducta. Entonces, como para cerrar y dejar abierto a las preguntas, empiezo y termino siempre con lo mismo, así que disculpen los que me vienen siguiendo, la invitación es a pensar, y atrevemos a pensar diferente, porque de la mismidad ya sabemos a dónde nos ha llevado, este discurso de la mismidad ya sabemos a dónde nos ha llevado. Entonces, atrevámonos a pensar desde la disrupción. Y pensar desde la disrupción no significa pensar una revolución, significa pensar desde un lugar distinto. Desde un lugar distinto, argumentado, teóricamente. Y otra cosa que me acordé recién, que lo había puesto y no lo leí, era que este kairos educativo, por supuesto, al pensarse desde Piaget, desde Freire y desde Morán, es praxis. ¿Y qué es la praxis? Es el conocimiento puesto en acción. Y cada vez que nosotros accionamos el conocimiento, lo accionamos desde un lugar distinto. Y voy a cerrar con una cita de Bion, volvemos a La agonía del Eros,
Él lo habla desde el arte y la literatura. Yo le voy a poner la palabra educación, ¿sí? La crisis actual del arte y también de la literatura, digamos, la crisis actual de la educación puede atribuirse a la crisis de la fantasía, a la desaparición del otro, es decir, a la agonía del Eros. Lo dice Byung en la página 64 de su libro La agonía del Eros. Atrevámonos a pensar para que el infierno del igual se constituya en extrañeza de horizonte. Muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Muy esclarecedor todos tus conceptos. Obviamente muy complejo el tema. Sería interesante escuchar a los colegas, vayan levantando la mano, así participan todos los que deseen participar. Sí, eso es lo que pasa. ¿A quién le damos la palabra? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Virginia? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Susana? Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo están, chicas? Bueno, muy bueno, muy movilizante y muy esclarecedor todo lo que hablaron ustedes. Yo, desde que comencé a leer a Prigogine y el aporte de estas nuevas concepciones de tiempo, como vos decías, Virginia, no puedo separar el concepto de tiempo y de espacio. O sea, para mí es tiempo-espacio, ¿sí? Es como una extensión de tiempo y espacio. Una de las investigaciones que yo llevé a cabo durante toda mi vida fue el tiempo y espacio en lo escolar, ¿sí? Y de ahí la propuesta de la flexibilización del tiempo y espacio, que termina en una propuesta de reversibilidad dentro de esta flexibilización. Que bueno, que sería todo un tema poder comentar esto, pero mi pregunta y mi inquietud es esta, ¿no? A partir de lo que ustedes decían. ¿Cómo pensar el tiempo y espacio de la virtualidad? En la virtualidad, ¿sí? Esta flexibilidad, si es posible, y si ustedes están pensándolo desde algún lugar, porque a mí es una inquietud que tengo, ¿no? Como para seguir pensando la escuela flexible, reversible, pero ya en una instancia virtual, que a la vez considero que esto de la virtualidad puede ser algo pasajero y volver a las organizaciones reales, no pasajero, digamos, como en segundo lugar, sino que puede volver a las organizaciones reales de la escuela y volver a este tiempo-espacio real, o más bien pensado, ¿sí? Como en las aulas, pensado en una organización, pero bueno, ¿cómo pensamos en la virtualidad? Porque sí, se va a quedar con nosotros la educación virtual, siempre estuvo, ¿sí? Y va a seguir. Lo que pasa es que ahora nos surge pensar esto del tiempo-espacio en la virtualidad, porque no estamos en organización. Entonces, ¿cómo? No, por supuesto. En realidad es interesante porque yo había, a medida que iba hablando Susi, estaba haciendo toda una relación. Por supuesto que no podemos, yo también considero que no podemos hablar del espacio sin el tiempo y el tiempo sin el espacio. No. Entonces pensemos, ¿cuál era el espacio en función, Susi, de lo que estamos pensando por el concepto de acropolítico? ¿Cuál era el espacio en la antigüedad? Era el ágora. No teníamos otro espacio para debatir. ¿Cuál era el espacio en un tiempo de ahora? En un tiempo en donde no se podía pensar
disruptivamente, ¿sí? En la Edad Media, el espacio, no teníamos espacio para debatir, no había posibilidad de debate. El único espacio considerado socialmente o institucionalizado, si valen las dos palabras de social e institucional, era la iglesia. Era el único espacio autorizado para todo. Y en la Edad Moderna, el espacio está constituido a partir de la construcción de las instituciones. Cada institución con su espacio propio para controlar la conducta. Claro, pero estamos en el siglo XXI, y este espacio del siglo XXI es el espacio lineal. Perdón, el espacio virtual, que es un espacio no lineal. Pero acuérdense que nosotros hace 35 años que estamos, 35 siglos que estamos pensando desde la linealidad. Entonces, si yo fuera integrante de algún ministerio y tuviera que pensar un dispositivo pedagógico, insisto, yo no sé cómo mis hijos van a volver a la escuela porque ellos están disfrutando este otro espacio distinto, donde se construyen saberes y conocimientos distintos en función de nuevas lógicas. Si yo estuviera en un lugar de toma de decisión, deberíamos revisar espacios presenciales y espacios virtuales, para que en ambos espacios se puedan construir los conocimientos. Porque de nada me sirve que yo en un espacio virtual siga repitiendo y que en un espacio presencial siga repitiendo, porque estamos en la misma lógica entonces. Entonces, lo que tenemos que pensar es que independientemente del espacio en donde nosotros nos encontremos, podamos pensar lo educativo desde lo no lineal. Y cuando hablo desde lo no lineal, lo que estoy hablando es que nuestras infancias hoy ya vienen pensándose naturalmente por una cuestión biológica, piensan no linealmente. Entonces, volvemos al infierno de lo igual. Nosotros institucionalmente queremos que todos piensen de igual manera. Entonces, el problema, me parece, no es tanto el espacio como el tiempo, porque en los espacios podemos seguir perpetuando los mismos tiempos de los cuales nosotros estamos criticando o revisando. En un espacio virtual, yo puedo seguir pensando con un tiempo lineal, acríticamente vomitando el conocimiento en la cabeza del otro, igual en lo presencial, o puedo, ya sea en lo virtual o en lo presencial, pensar en espacios, en tiempos y en pedagogías en donde la construcción devenga de la intervención de los sujetos intervinientes. Claro, discúlpame un segundito, Alejandra y Virginia. Quiero pensar y decir una reflexión, ¿no?, con respecto a esto. Vos preguntás, Ale, cómo hacer, ¿no?, con esto de poder pensar en la flexibilización de tiempos y espacios académicos para enseñar y para aprender. En realidad estamos plagados de experiencias en el sistema educativo con estas características y estas lógicas lineales de las cuales aludía Virginia. Y por el otro lado, con el agravante de que en realidad contamos con un sistema educativo no formado, B-Learning, por un lado, y con pretensiones universalistas, producto de esta pandemia global que creo que va a durar y mucho, de que los docentes sin ningún tipo de formación puedan llevar adelante sistemas ni siquiera mixtos B-Learning, sino totalmente learning. Yo creo que acá nos hemos olvidado de una categoría muy importante para la reflexión, que es pensar en las políticas públicas y en los agentes que manejan las agendas de esas políticas públicas, que son los políticos que están en este momento ejerciendo las gubernamentalidades, que esto es una categoría de Foucault.
y que, bueno, estamos pensándolo. Cuando pensamos en plan vuelvo a estudiar, acá está presente Karina Gerlero, que es una, digamos, exfuncionaria del ministerio de quien yo dependía cuando me encomendó pensar en un plan de innovación socioeducativa para incluir jóvenes y adultos en un sistema totalmente de desigualdad, no habían podido ni ingresar, ni permanecer, ni egresar, ni aprender en el sistema educativo imperante. Bueno, fue terrible, porque para mí, sinceramente, fue crucial por mi compromiso con la educación pública y con mi compromiso con los vulnerados, más allá que podamos coincidir o no cada uno de nosotros con determinadas, digamos, tendencias políticas, que no hablo de lo partidario, hablo sino de las acciones políticas. Y entonces lo que me encomendó es no pensar en más de lo mismo. Y eso es lo que fue la tarea. Si estos estudiantes sistemáticamente habían sido expulsados del sistema educativo o se habían sentido expulsados del sistema educativo por múltiples razones, laborales, de discapacidad, en situación de contextos de encierro, discriminación, el colectivo de trans, lesbianas, gays, los pueblos originarios, etcétera, etcétera, no podíamos pensar en la misma lógica, con un mismo diseño y con un mismo tipo de presencialidad con el que habían fracasado. Por eso al principio costó muchísimo al interior del propio ministerio que muchos colegas de otras direcciones provinciales y otros secretarios interpretaran lo que habíamos querido hacer con el plan Vuelvo a Estudiar virtual. Porque pensar en la virtualización de la enseñanza, no digo educación virtual, porque es educación a distancia, de opción presencial, con un 89% en la virtualidad, con estudiantes desde los 18 años en adelante, hay estudiantes hasta de 82 años cursándolo, era realmente muy complejo. Por eso aplicamos este paradigma de la complejidad, del azar, pensar en las incertidumbres, pensar en estos sistemas disruptivos, que en realidad por eso se plantea desde la doctora Tiramonti. Ustedes le han metido el dedo al genoma del sistema educativo, plantear una perspectiva compleja, interdisciplinaria, con evaluaciones y actividades que tienen que ver con proyectos de acción sociocomunitaria. Acá Karina me está pidiendo la palabra, no sé a dónde estás, Karina, pero bueno, a ver, termino, ahí estás, hola Karina, le doy la palabra a Karina, a ver qué. Terminá, Susi, y después yo hablo, no era para ya terminar tu idea y después yo sigo después que vos termines. Está perfecto, yo después voy a terminar con un pensamiento que traje de Gadotti, de la pedagogía de la praxis, que acá los colegas de Brasil lo deben tener presente, de la escuela de Paulo Freire, muy cortito, y terminamos. Prefiero que participen ustedes, así que Karina. Bueno, gracias Susi, gracias Virginia, ambas muy interesante la exposición. Y pensaba, Susana, esto que vos decías recién, que fue, bueno, cuando pensábamos en las distintas alternativas del plan Vuelvo a Estudiar, tanto en su versión territorial como también en su línea virtual, en no quedar pensando en más de lo mismo, sino corrernos de ese lugar para pensar en el derecho a aprender de cada uno de los sujetos que habían quedado por fuera de ese gran derecho que debería ser universal. Y creo que no quedar pensando en una propuesta que sea más de lo mismo se puede
unir a lo que recién Virginia planteaba en relación a no quedar atrapados en el infierno de lo igual. A veces el mandato de lo igual, recuerdo que en ese tiempo también nos decían, bueno, pero si les hacemos una propuesta distinta, vamos a ser injustos con quienes van todos los días a la escuela, con quienes tienen una trayectoria igual. Entonces aparecía ahí esta idea de lo igual asociada a una idea de justicia. O sea, parecía que sea una propuesta igual para todos era una propuesta más justa. Y se dejaba de lado otra gran cuestión que nos tiene que interpelar, que es esta sensibilidad por las diferentes historias de vida que nos atraviesan a cada uno de los sujetos en función de nuestra historia de vida, de las realidades que atravesamos. Y creo que acá tiene sentido también pensar en lo que recién comentaba la colega del espacio y el tiempo, que el espacio y el tiempo son importantes considerarlos para pensar el contexto, o sea, unir esta diversidad con el contexto del espacio y el tiempo que cada uno de nosotros habita y cómo desde ese análisis contextual, sin caer en lo igual para homogeneizar, para no dar respuestas, pero sí tendiendo a garantizar una posibilidad de mayor igualdad en términos de derechos, igualdad para no caer en los beneficios o los privilegios de quienes desde un lugar de poder hacen que queden muchos excluidos, ¿no? Entonces, bueno, también en esta idea de complejidad que hoy ustedes venían trabajando y de no pensar linealmente, creo que este tiempo y este espacio no pueden ser pensados linealmente, sino contextualmente, y que la siempre hay disputa entre la igualdad cuando aporta a construir sociedades más democráticas y a construir justicia social, o la igualdad que genera grandes nichos de exclusión y grandes brechas, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, no podemos pensar linealmente, sino en función de contextos, de tiempos y espacios y de manera compleja. Bueno, gracias, Karina. No, le quiero dar la palabra a la doctora Carolina López Flores, que hace rato que nos está Virginia pidiendo la palabra. Gracias, Karina, muy interesante tu aporte, porque acá Carolina hace una pregunta, pero me gustaría verte, Carolina, por acá. Dice, si valoramos las tendencias de las nuevas generaciones, tenemos que se modificó la relación con el espacio-tiempo. Consumidores de Netflix o Amazon Prime o YouTube, porque podemos elegir qué ver, dónde ya, qué hora, porque la educación no podría pensarse así, se pregunta. ¿Dónde estás, Carolina? Carolina es la directora de educación a distancia de la Universidad. Sí. Hola. Acá está Carolina. Hola, Ahí Carolina. Está. ¿Qué tal? Un placer escucharlas. Geniales los aportes, ¿no? Que estaba valorando en relación a cómo, por lo general, las personas pensamos el tiempo, pero es propio muy de la cultura occidental incluso. Yo que estoy un poco más conectada con la cultura andina o propio de los pueblos originarios del norte de Argentina, la concepción del tiempo es diferente, con lo cual tenemos que asumir también que esa concepción lineal del tiempo es propia de una sociedad hegemónica, ¿no? Y occidental, muy occidental, digamos, ¿no? Mi aporte era en relación un poco a lo que habían ya comentado sobre cómo que las generaciones más nuevas, los chicos más chicos, vos hablabas respecto a cómo tus hijos disfrutan estando en la casa. Yo lo veo también con mi hijo de 4 años, la configuración de su
de su personalidad hasta qué cosas consume, cómo proyecta su plan para el día, por ejemplo, es diferente a cómo lo hacemos que nosotros que fuimos criados con otra forma de valorar el tiempo. Que los chicos más jóvenes consumen YouTube, Netflix y un montón de otras plataformas de cursos que les permite elegir en qué momento, cuándo y a qué hora. ¿Por qué la educación que brinda el Estado o que brindamos las instituciones privadas no tendríamos que de alguna manera tener en cuenta esos parámetros de consumo que ahora son como una tendencia, pero en un par de años más, cuando por ejemplo mi hijo ya vaya a la primaria o a la secundaria, por ir más lejos, pero en realidad son cuestión de tiempo, digamos, de poco tiempo, esto va a dejar de ser tendencia para pasar a ser la normalidad, ¿sí? ¿Qué tendría de especial educación para que no tengamos que pensarla de esa manera? Y también rescato lo que comentaba la expositora recién, la compañera, sobre que esto hay que tomarlo también con un tema de justicia social y de acceso a la educación y de alguna manera profundizar la democracia en relación a la educación, ¿no? Porque esto nos va a llevar también que tenemos que darle las mismas oportunidades, de elegir en qué momento me educo, con qué herramientas y a qué hora, por ejemplo, conforme mi plan de vida, no que otras personas me tengan que imponer mi plan de vida. Y esto ahora lo vivimos como una tendencia, pero en un par de años no va a ser una tendencia. Para que la mayor cantidad de gente, y todas las personas tengamos esas oportunidades. Ese era como un aporte, porque yo dejé de ver esto como una tendencia para vivirlo como una realidad. O sea, mi forma ya de abordar esta cuestión desde la crianza, inclusive dejé de ver esto como una tendencia, algo que en algún momento está de moda o que borda ahí por los alrededores. No, es el centro de la vida de muchos niños, niñas, adolescentes, niñas, que en pocos años más ellos tienen mayor poder de decisión. Eso es como mi aporte, o mi inquietud, digamos, que puse ahí en la pregunta, Susana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Yo quería agregar dos cuestiones aclarando lo que estaba diciendo Karina y a lo que estaba diciendo Carolina. Me parece, en realidad, uno podría seguir hablando 1000 días, porque esto cada vez se abre una dimensión más de análisis, pero bueno, tenemos que también, y esto Carolina, para vos, tenemos que ver el tema de que si nosotros hablamos del tiempo y del espacio, esta resignificación del tiempo y del espacio, no podemos dejar de pensar de que tenemos que empezar a pensar lo cosmovisivo. El conocimiento per se, acotado como definición de conocimiento, ya nos quedó chico en este contexto de pensar en un tiempo y un espacio distinto. Por lo tanto, y vos estabas haciendo referencia, y yo había hecho referencia antes, Caro, esta cuestión de que nosotros seguimos reproduciendo este conocimiento occidental y cristiano. Y el mundo andino, el mundo originario, el mundo oriental, tiene una cosmovisión totalmente diferente y por lo tanto tiene una concepción de tiempo diferente. Y esta fragmentación del tiempo y del espacio, que tiene 25 siglos de historia, lo que nos llevó a pensar es pensar en el individuo, en el yo desencarnado. Entonces, otro de los desafíos de pensar hoy la educación no solamente es pensar en un tiempo y un espacio distinto, no solamente es pensar que el desafío hoy en el siglo XXI es el enseñar y aprender y pensar cosmovisivamente, sino que también incluir el pronombre nosotros. Este nosotros que hace mucho tiempo dejó de estar incluido dentro de lo discursivo. Y también, que me olvidé ahora, que les quería decir, y también que te quería decir algo, Carolina, Karina, vos, pensar, cuando hablamos de el infierno de lo igual, pensar el acceso, la igualdad en tanto acceso, derecho y responsabilidad de la educación, pero seguir privilegiando, es decir, yo necesito tiempo, esto yo lo digo en mi libro, el tiempo del siglo XXI, el cual no existe porque todo es rápido, y este otro que sigue siendo igual y que es individual y que no es un nosotros, yo necesito tiempo educativo para conocer el otro y para saber cómo va a conocer el otro.
Porque si yo conozco al otro y que Karina va a conocer matemáticamente y Susana va a conocer plásticamente, yo puedo pensar dispositivos desde lo multidimensional para enfatizar lo singular y dejar de lado el empaquetamiento de lo igual. Ese es el desafío. Es poder conocer al otro, pero para conocer al otro tengo que tener tiempo. Y justamente el tiempo que manejamos es cronos, y que está cada vez más limitado. Por eso la cuestión del kairos. El kairos me posibilita pensar en un tiempo distinto de conocimiento del otro, para que el otro no siga siendo igual, sino que siga singular. Pero la igualdad como derecho, pero no la igualdad como manada. Ok, gracias Virginia. Bueno, yo no sé si quiere algún otro colega. Ah, estás levantando la mano, Ale. Sí, dale. Y yo quería... Escuchamos. Re interesante este debate, me parece realmente que deberíamos continuarlo por mucho tiempo, pero yo tengo una duda y una preocupación, ¿no? ¿Cómo pensar la praxis, ¿sí?, en las organizaciones educativas? Pensar la intervención, ¿sí?, a través de una intervención, es cuando nosotros tratamos de aplicar, poner en acción, como vos decías, Virginia, el conocimiento, en un tiempo-espacio institucional, ¿sí?, que están las organizaciones, para poder provocar algún cambio a favor de ir aumentando el respeto a la singularidad de los niños, a sus estilos de aprendizaje, versus esta tendencia a la homogeneización que está en el inicio de la institución educativa misma. Entonces, ¿cómo volver a pensar un tiempo-espacio desde lo virtual? Que me parece que no solo es tendencia, sino que acá lo virtual se hizo realidad, ya no es más virtual, es decir, ya es una realidad que tenemos, que nos está invitando a pensar, ¿sí?, el tiempo y espacio, que es una categoría organizador de lo cotidiano, en otra cotidianeidad, ¿sí? En cómo pensar la disminución de esta arista exclusiva que tiene toda escuela, toda organización educativa, y aumentar la arista inclusiva de la escuela, como organización moderna, ¿no? Ya pensando en que la virtualización de la enseñanza ya es una realidad, deja de ser virtual y pasa a ser una educación real, ¿sí? Es una tendencia y va a llegar a instituirse en la sociedad como una forma de educación real. Eso es lo que a mí me invita a seguir pensando, ¿no? Cómo pensar la intervención a las organizaciones, porque, a ver, algo de presencial vamos a tener que sostener, ¿sí?, para poder provocar la realidad física, la realidad organizacional, la escuela, y producir estos cambios que siempre tienden, ¿sí?, a aumentar el respeto a la singularidad de cada niño, de cada adolescente, de cada joven. Es decir, en esa línea de pensamiento estuve siempre pensando en las diferencias, y conocer las diferencias y trabajar en lo potencial que es hacer encuentros de diferencias, cómo los chicos de diferentes zonas y de diferentes instituciones con distintos estilos producen en un tiempo-espacio diferente a todas las instituciones que es la universidad. Cuando llevé a grupos de jóvenes a trabajar en la universidad, en encuentros, ¿sí?, y ellos producían conocimientos, investigaban temas en un espacio que no era la escuela secundaria, sino que era la universidad. ¿Sí? Como, a ver, cómo hacer estos movimientos, ¿sí?, temporoespaciales del conocimiento fuera del aula, en una realidad virtual. Eso es lo que me lleva
a escucharlas a ustedes, que son grosas en todo esto, y que nos hace, bueno, de alguna manera seguir pensándolo, ¿no? Bueno, Alejandra, gracias. Me parece que esto que plantea Alejandra, yo lo daría vuelta, Ale. En realidad, ¿cómo pensar, como plantea Levi, desde hace muchísimos años, que la realidad siempre fue virtual? Hay que indagar un poco acerca de esto, ¿no? Que la realidad siempre fue virtual, que nosotros nos apropiamos de una parcela de la realidad, ¿sí? Desde una mirada determinada, y que entonces hacemos una representación de esa realidad. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece que son interrogantes que no los vamos a resolver en este encuentro de hoy, que se van a seguir profundizando en los sucesivos encuentros con la intervención de otros colegas, especialistas, y vamos a seguir participando con Virginia y con Jorgelina, sumados al resto de los colegas y con ustedes. Es un espacio que está abierto, que es horizontal, que es democrático. Y creo que hay una frase de un ex ministro de Educación de Portugal que trae a colación Moacir Gadotti en la pedagogía de la praxis, y que en el año 1991 escribió un libro sobre educación y lo planteó, que se llama Roberto Craseiro, y que decía lo siguiente, y que hoy está aún vigente, y que esto nos va a hacer pensar qué estamos haciendo, y en poder agilizar las acciones para que se vengan las transformaciones en los entornos que tienen que estar, los presenciales, los no presenciales, los virtuales y los que vendrán. Y entonces Carneiro dice, tenemos hoy un sistema educativo totalmente libre, democrático. La escuela es autónoma. La comunidad asumió su responsabilidad. La escuela tiene que reflejar entonces ahora a la comunidad y ser agente de la diferenciación y agente de afirmación de proyectos educativos plurales. Todo lo que es monolítico, uniforme, es violentador de la libertad, es opresivo, responde a un esquema obsoleto e inadecuado para explicar la realidad de hoy y responder a sus necesidades transformadoras. Esto lo planteó en el año 91, colegas, y a mí me pareció sumamente vigente para poder pensar la pedagogía de la praxis. En cada uno de estos encuentros nosotros vamos a ir aportando estas innovaciones que hicimos en el plan Vuelvo a Estudiar, que es un plan que ha sido multipremiado por muchísimas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, por UNESCO, por UNICEF, por el CIPEC. Lo han estudiado muchísimas universidades, lo han premiado como el Premio a la Innovación sobre Inclusión Socioeducativa Latinoamericano, Reeduca 2050 en Guatemala. No lo decimos nosotros, por eso me parece que es muy importante socializarlo, porque muchísima gente de la provincia de Santa Fe no lo conoce, y menos aún de otras latitudes, y que me parece ejemplificador para poder trabajar esto que plantea Virginia, para poder trabajar lo que planteamos con Jorgelina en el encuentro anterior sobre los aportes de la pedagogía popular latinoamericana, y para seguir, digamos, planteando en el marco de la posibilidad de crear un sistema bimodal la necesidad de políticas públicas
que tengan como horizonte inmediato la inclusión por distintos entornos, porque el grave problema crucial de la educación hoy sigue siendo la inclusión, y una inclusión con calidad, como decía Karina, en términos de justicia social, de justicia educativa, de justicia pedagógica y de justicia curricular. Entonces, bueno, vamos a seguir desandando estos caminos y aportando ideas para poder reconstruir una educación de cara no solo a la pandemia y a la pospandemia, sino la educación que nos demanda el siglo XXI. De manera que, bueno, les agradecemos con Virginia hoy. Disculpame, ¿puedo una cosita? Creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo, y que pensar en este cambio de época y épocas de cambio no es tensionar virtual, no virtual, presencial, no presencial, tiempo y espacio, sino que nos invitan a resignificar el espacio en donde estemos desde un lugar distinto. Y esa es la propuesta de pensar desde lo no lineal. Y me parece interesante porque también, si no, caemos en esta discusión de disciplina, no disciplina, interdisciplina o no interdisciplina. Entonces, concluyo con esto que me parece muy revelador. Seguimos con la agonía del Eros, que no tiene nada que ver con lo educativo, porque justamente busqué un texto que no sea educativo para poder explicar lo que nosotros tratamos de pensar hoy. Los vallados fronterizos o los muros que hoy se erigen ya no excitan la fantasía porque no engendran al otro. Más bien, atraviesan de un extremo a otro el infierno de lo igual, que sigue solamente las leyes económicas que separan a los ricos de los pobres. Ese capital que produce nuevos límites, pero el dinero, en principio, lo hace todo igual. Nivela diferencias esenciales. Los límites, como separadores y excluyentes, eliminan las fantasías relativas al otro. No son umbrales o pasadizos que conduzcan a otro lugar. Entonces, la invitación es a pensar el otro. Este otro que es distinto, pero que no es el depositario de todos los males de la sociedad, sino que este otro distinto, que somos todos, somos nosotros 32 otros diferentes, que nos tenemos que pensar en un tiempo y en un espacio en donde singularmente podamos construir nuestra relación epistémica. Y que por supuesto no es lineal, es singular. Entonces yo creo que ese es el desafío de la educación hoy, cómo construir espacios y tiempos pedagógicos para todos nosotros que somos los otros pedagógicos. Bueno, gracias Virginia. Acá nos está pidiendo la palabra Wilson, un colega de Ecuador. Wilson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas noches, Susi, Virginia, Buenas noches. todos los presentes, buenas noches. Bueno, primeramente muchísimas gracias por este espacio de los cuales pues nos podemos nutrir, ¿no? Y yo de esta noche, sinceramente, me llevo de Susi que las escaleras, nosotros vamos subiendo en escaleras, ¿no? Cuando los estudiantes van en ascensores supersónicos. Muchísimas gracias, Virginia, de ti me llevo lo que es esta noche del infierno del igual. Cuando nosotros venimos de hacer únicamente, bueno, venimos de repetir clases y no hay esa reflexión. Y esto es lo que nos invita también la parte de, cuando hablas tú, Susi, de la pedagogía de la praxis, ¿no? ¿Dónde está la reflexión del docente? Y me quedo y me llevo esto también desde la parte de la cosmovisión que tú mencionas, Virginia, del tiempo, el espacio, y qué pasa con la ausencia. Porque acá si bien es cierto que en Argentina ustedes hablan lo que es un pensamiento complejo, lastimosamente la palabra complejidad nosotros la vivimos, mas no la reflexionamos. Y esto lo hablo directamente en Ecuador. Muy poco se habla sobre el tema, muy poco existen debates sobre esto, pues para hablar un poco más allá de lo que venimos de hacer, del quehacer diario. Hay muy poca reflexión, o podría decirlo de mi lado para no acusar mucho y no decir a todos los ecuatorianos somos así, para no ponerme en una camisa de 11 varas, como se dice, pero lastimosamente no hay este tipo de reflexión, entonces a lo cual a mí me lleva a que tenemos que también ver la ausencia.
con mucho agrado veo y felicito y congratulo eso y que sigan de esa manera, pues, guiando a futuras generaciones, por ejemplo, de la escuela virtual, de cómo han venido ya de trabajar varios años y cómo se ha hecho. Lastimosamente para mi país, pues muy poco se ha tomado la reflexión en en este ámbito educativo, cuando la inclusión en tiempos de pandemia debe ser derecho de todo el mundo, que tengamos acceso, calidad. Lastimosamente la palabra calidad para el aspecto educativo pues nos queda corta. Y pues desde ese punto yo me llevo lo que es el tiempo, el espacio, pero ¿qué pasa con la ausencia? Y lastimosamente pues para mi lado la ausencia es este tipo de estudios y este tiempo de encuentros donde nos lleva para poder dialogar, reflexionar y pues debatir, ¿no? Y muchas gracias porque veo que aquí también existen compañeros que estamos realizando el doctorado en Ecuador. Y pues desde esta manera tenemos que unir, enlazar lo que es criterios de debates que sea mucho y más lejos del que venimos de hacer. Pues si lastimosamente en nuestro país nos escucha, es momento de que nuestra voz también sea escuchada de diferente manera, desde diferentes enfoques. Que eso es a lo que nos lleva justamente con una diapositiva que bien Susi, que tengo que revisarla, lo que es el pensamiento popular latinoamericano. Y si alguna vez no se habló, pues es el momento de que se escuche y de que esta parte de la cosmovisión de la ausencia, la carencia de la ausencia, el tiempo y el espacio, pues salgan a la luz. Así que muchísimas gracias, agradezco muchísimo este espacio. Y Bueno, si me permiten, puedo hacer la invitación, aprovecho también este espacio para a que más gente se pueda unir al club de investigadores, que no es nada más aquí un espacio en el que se puede compartir, debatir y también pues tratar de transferir el conocimiento, porque si un conocimiento no es compartido, pues sinceramente es un conocimiento muerto. no, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Wilson, un fiel representante de los colegas del Ecuador. Bueno, en realidad ya vamos a tener que cerrar porque estamos excedidos de hora. Está uniéndose mucha más gente. Quizás a lo mejor es muy temprano a las 16, pero bueno, es el horario que hemos pautado y lo seguiremos sosteniendo. Hay agenda hasta fines de septiembre, todos los martes a las 18 horas por el mismo link. Este link va a ser definitivo, el link de la Techne Educativa. Ya pronto vamos a tener un sitio inaugurado que lo empezamos a pensar con Virginia, con Jorgelina y nos está ayudando Sebastián. Así que bueno, ya tenemos link también y es un espacio muy interesante para ir socializando no solo reflexiones, sino ideas creativas para ir transformando en realidad la educación para este siglo XXI. Esa, digamos, sería la gran propuesta. Y además brindar algunas ideas a aquellos que venimos más avanzados en la virtualización de la enseñanza, para aquellos colegas que están en otros niveles del sistema educativo y que no tienen accesibilidad a formaciones a lo mejor como las que nosotros tenemos, los que trabajamos en la universidad, de abrazar estas oportunidades, de modo tal que, bueno, es un espacio muy auspicioso. El martes que viene, en el mismo horario, vamos a tener como compañeros para dialogar a la directora de la escuela virtual, que es la magíster Janina Fantasía, que también, bueno, participó con Karina y conmigo y un grupo de colegas y los primeros, digamos, docentes que se formaron en Granada en esta creación innovadora del vuelo virtual. Y vamos a tener la compañía, el diálogo cálido y muy sólido del doctor Fernando Avendaño, que es el director del doctorado en Educación de Humanidades y es el director de la maestría también en Educación, colega de Virginia y mío, y que vamos a estar hablando, Fernando es el director de mi tesis doctoral, conjuntamente con la doctora Silvia Lucín, que es una especialista en antropología de las políticas públicas. Estoy analizando el plan Vuelvo a Estudiar virtual, intentando objetivarlo, es tan difícil cuando uno ha trabajado con tanta pasión. Karina me entiende, y Virginia y Jorgelina también.
Jorgelina también está en su maestría con este mismo derrotero, es difícil poder objetivar, pero lo estamos intentando. Virginia me está ayudando muchísimo a hacerlo, con Fernando y con Silvia Alucina, así que bueno, vamos a estar hablando con Fernando sobre esta deuda social educativa que las políticas públicas tienen con la educación fundamentalmente de jóvenes y adultos, y más precisamente por aquellos jóvenes y adultos que están en situaciones de profundas desigualdades educativas y que no han podido ni siquiera acceder a la escolarización secundaria, más allá de la obligatoriedad, y menos aún aprender o egresar. Entonces, bueno, vamos a estar planteando allí algunos dispositivos de materiales multimediales construidos artesanalmente. Vamos a tener la participación virtual grabada de los dos coordinadores, el coordinador sectorial, digamos, de informática y plataforma educativa, que es el profesor Ariel Solovey, y la coordinadora de materiales multimediales elaborados artesanalmente por los docentes tutores contenidistas, que es la profesora Florencia Travesaro, una genia, porque realmente son de altísima calidad, para ver cómo se maquetan los materiales, cómo se trabaja en la plataforma educativa, cómo se elaboran distintos dispositivos artesanalmente por los docentes, y que los estudiantes los ponen en juego también y aprenden a elaborarlos, y cómo se da este tipo de educación, ¿no es cierto?, participativa y colaborativa, plasmada después en esos proyectos de acción sociocomunitarios. Así que bueno, los esperamos el martes que viene. Vieron que ya publicamos prácticamente todas las participaciones de los diálogos hasta fines de septiembre. Luego haremos un receso, o quizás lo continúen las compañeras en el mes de octubre, no sé, ahí el desafío para Virginia, Jorgelina, Karina, no sé, alguien más, Janina, que quieran, me refiero ahí a Janina Tornich, alguna de las tutoras virtuales formadas, y bueno, acá no estoy viendo alguna otra. Bueno, ahí está Patricia Leiva, que tiene varias trabajando. Bueno, hay un montón de tutores que lo pueden continuar, porque yo tengo que dar clase en la maestría en docencia universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, y voy a estar ocupada bastante. Así que, pero el espacio va a seguir, y las colegas, alguna de ellas lo va a ir tomando y planteando sucesivas intervenciones, ¿no? Virginia, Jorgelina, ustedes me van a ayudar. Por Karina. supuesto que lo vamos a hacer, Susi. Además, también invitarlos a en los viernes de agosto vamos a hacer un conversatorio con gente de Colombia, gente de México, gente de Bolivia, todos doctores especialistas en antropología, en religión, en filosofía, y vamos a también plantear un espacio de reflexión de educación y complejidad. Así que ya la semana que viene, a partir desde el lugar de la coordinación del programa de doctorado donde yo me estoy ubicando y la Secretaría de Posgrado de la Universidad de Rosario, vamos a hacer un ciclo de conferencias cerrado, son 4 o 5 viernes, dedicados a seguir pensando también la educación. Pero los martes son tuyos, Susi, y vamos a seguir con las chicas cuando vos no puedas estar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a acompañar. Seguro, no, simplemente esto pensando que hay mucho para seguir, ¿no?, trabajando, sobre todo para los institutos de formación docente, y para hacer esta revolución mental, más que nada, que nos trae Virginia, y para seguir pensando, ¿no?, porque, bueno, es una oportunidad. El Kairos es un momento oportuno, y es una oportunidad para seguir apostando, ¿eh? Que así, bueno, ahí estaremos. Gracias a todos. Bueno, gracias, nos despedimos. Un beso enorme para todos. Gracias a todos. Gracias, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Chaucito. Chao, adiós. Muchas gracias. Chao. Gracias, Susana. Gracias, Virginia. Excelente encuentro.
Chao, Jesús, gracias. Chao, chao, chao.